Eres una carga inútil, mamá. Ya no sirves para nada. Palabras que taladran el alma como clavos oxidados. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmen Soledad Herrera, tengo 73 años y vivo en una casa de adobe en el barrio de Xochimilco, Ciudad de México. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre los aguejotes del canal, yo me levantaba a las 5 en punto para rezar el rosario. Mis dedos arrugados, manchados por la edad, acariciaban cada cuenta mientras susurraba las avemarías que mi abuela me había enseñado cuando era niña. El olor a copal mezclado con café de olla llenaba mi pequeña cocina, donde colgaba un crucifijo que mi difunto esposo Aurelio me había regalado en nuestra boda hace 52 años. La casa olía a hierbabuena y a tortillas recién hechas. En la pared de la sala, junto a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, había fotos amarillentas de mis 4 hijos cuando eran pequeños. Roberto, mi primogénito de 51 años. Esperanza, de 49, Miguel, de 47, y mi pequeño Fernando, de 43. En esas fotografías, sus caritas sonreían con esa inocencia que solo los niños poseen, antes de que la vida les enseñara a ser crueles con quien les dio todo. Esa mañana de martes, como todas las demás durante los últimos 5 años, preparé el desayuno para Roberto y su familia. Él había perdido su trabajo en la fábrica de textiles y se había mudado a mi casa temporalmente, con su esposa Leticia y sus 2 hijos adolescentes, Andrés y Sofía. Temporalmente se había convertido en una palabra sin significado, como las promesas que me hacían de encontrar trabajo pronto. Puse los huevos rancheros en el plato de Roberto, con ese toque especial de salsa verde que tanto le gustaba de niño. Calenté las tortillas en el comal de barro que había heredado de mi madre, ese mismo comal donde había alimentado a mis 4 hijos cuando eran pequeños y donde ahora alimentaba a una familia que parecía haberme olvidado como persona, recordándome solo como la mujer que cocinaba y limpiaba sin quejarse. Leticia bajó las escaleras arrastrando las chanclas, con el cabello despeinado y esa expresión de fastidio que había perfeccionado desde que llegó a mi casa. «Carmen, ¿ya está el café?», me preguntó sin siquiera buenos días, mientras revisaba su celular con la misma atención que yo dedicaba a mis oraciones matutinas. «Ya está listo, mijita», le respondí con la sonrisa que había aprendido a usar como escudo. Pero ella ya había tomado la taza y se había sentado frente al televisor, donde comenzaban las noticias del día. Roberto apareció en la cocina con esa prisa que caracteriza a los hombres que tienen muchas cosas importantes que hacer, aunque en su caso, esas cosas importantes consistían principalmente en revisar ofertas de trabajo en Internet y quejarse de lo difícil que estaba la situación económica del país. «Mamá, ¿dónde están mis camisas blancas?», me preguntó mientras yo servía los frijoles refritos en su plato. «En tu closet, hijo. Las planché anoche después de que se fueron a dormir», le respondí, recordando cómo había estado hasta las 11 de la noche, asegurándome de que todo estuviera perfecto para él. «No están ahí. ¿Segura que las planchaste? Últimamente se te olvida todo», murmuró mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarme a los ojos. Esas palabras me dolieron más que un golpe físico. Es cierto que a veces olvidaba cosas pequeñas, como cualquier persona de mi edad. A veces no recordaba dónde había puesto mis lentes de lectura, o si había apagado la estufa después de cocinar. Pero nunca, jamás, había olvidado algo importante relacionado con el cuidado de mi familia. Subí las escaleras con pasos lentos, sintiendo el peso de mis 73 años en cada peldaño. En el closet de Roberto, exactamente donde le había dicho, estaban sus 3 camisas blancas, planchadas y colgadas con el cuidado que solo una madre puede poner en las cosas de sus hijos. Cuando bajé con las camisas, Roberto estaba desayunando mientras conversaba con Leticia sobre los planes del día. Ninguno de los dos me agradeció cuando puse las camisas sobre la mesa del comedor. «Ah, sí estaban ahí», dijo Roberto sin levantar la vista del plato. «Pero mamá,
Necesitas empezar a escribir las cosas en papel. Tu memoria ya no es la de antes. Fue en ese momento que Andrés, mi nieto de 17 años, apareció en la cocina corriendo, buscando dinero para el camión. Abuela, ¿me das 50 pesos para la escuela? Claro, mijito, le dije, dirigiéndome a la pequeña lata donde guardaba el dinero de mi pensión. Pero cuando abrí la lata, solo había 20 pesos. ¿Nada más tienes eso?, preguntó Andrés con disgusto, como si yo fuera personalmente responsable de la escasez de dinero en la casa. Es lo que hay, hijo. Ayer le di dinero a tu papá para la gasolina, expliqué, sintiendo esa vergüenza que no debería sentir una mujer que había trabajado toda su vida. Roberto levantó la vista del plato por primera vez esa mañana. Mamá, ¿qué pasó con el dinero de tu pensión? Te llegaron 4,000 pesos el viernes. Pues, ¿diste 1,500 para el súper del sábado? 800 para la gasolina de tu coche, 500 para los útiles de Sofía, y 200 me pidió Leticia para sus cremas, expliqué, haciendo cuentas mentalmente de cómo mi pensión se había evaporado en 5 días. ¿Y qué comemos hoy?, preguntó Leticia desde la sala, sin despegar los ojos de su programa matutino. Roberto dejó los cubiertos sobre el plato con ese ruido metálico que anuncia problemas. Mamá, necesitas administrarte mejor. No puedes gastar todo tu dinero en 5 días. Pero, hijo, el dinero se fue en gastos de la casa, para todos nosotros, traté de explicar, sintiendo cómo mi voz se hacía más pequeña. Esa es la cosa, mamá, dijo Roberto, levantándose de la mesa con esa autoridad que los hijos adultos adoptan cuando deciden que sus padres ya no pueden cuidar de sí mismos. Tu mente ya no está bien. Olvidas dónde pones las cosas. No sabes en qué gastas el dinero. Te confundes con fechas. Cada palabra era como una piedra lanzada contra mi dignidad. Hijo, yo estoy bien. Solo son cosas normales de la edad. ¿Normales? Roberto se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde que llegó a vivir a mi casa. Mamá, ayer me preguntaste 3 veces si había comido. La semana pasada pusiste sal en el café en lugar de azúcar. Anteayer te perdiste en el mercado de Xochimilco, donde has comprado durante 30 años. Ah, era verdad que me había sentido confundida en el mercado. Los puestos me parecían diferentes. Las caras de los vendedores ya no eran las mismas de siempre, pero había encontrado el camino a casa sin problemas. Como siempre. Roberto, no exageres, intervino Sofía, mi nieta de 15 años, quien acababa de bajar para desayunar. La abuela está bien, solo está un poco despistada. Tú no vives aquí todo el tiempo, Sofía. No sabes cómo está realmente, respondió Roberto, dirigiéndose hacia la puerta con las llaves del coche en la mano. Mamá, necesitas aceptar que ya no puedes vivir sola. Es peligroso para ti, y es una carga para nosotros estar cuidándote todo el tiempo. Una carga. Esa palabra se quedó flotando en el aire de mi cocina como el humo del copal que quemaba cada mañana en mis oraciones. Una carga era lo que yo representaba para el hijo al que había criado, educado, y por quien había sacrificado mis sueños de juventud. Eres una carga inútil, mamá. Ya no sirves para nada más que para estorbarnos. Y ahí estaban otra vez esas palabras, saliendo de la boca del niño que una vez lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, que corría hacia mí cuando se lastimaba jugando en el patio, que me decía, «Te amo, mami», cada noche antes de dormir. Roberto salió de la casa azotando la puerta, dejándome ahí parada en mi propia cocina, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente hacia un lado y ya nada volviera a estar en su lugar correcto. Me quedé ahí parada, con el eco de esas palabras crueles rebotando en las paredes de adobe que habían sido testigos de tantos años de amor y sacrificio. Mis manos temblaron mientras recogía los platos sucios de la mesa, y por primera vez en décadas, una lágrima rodó por mi mejilla arrugada sin que pudiera detenerla. Caminé hacia mi pequeño altar en la sala, donde tenía mi imagen favorita de la Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras que mantenía encendidas día y noche. Me arrodillé sobre el cojín bordado que había hecho cuando Roberto tenía 10 años, el mismo donde había rezado por él cuando tuvo neumonía, donde había suplicado a Dios que lo protegiera cuando se fue a trabajar a Tijuana, donde había llorado de alegría cuando me anunció que se casaría con Leticia.
Virgencita de Guadalupe, susurré mientras mis dedos encontraban automáticamente las cuentas del rosario. Dame fuerzas para entender, dame paciencia, enséñame a ser mejor madre, mejor cristiana. Pero las palabras se sentían vacías, como si las estuviera recitando por costumbre y no por fe. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Traté de recordar el momento exacto en que mi hijo había dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como una carga. Tal vez fue cuando Aurelio murió hace 8 años, y Roberto decidió que yo no podía vivir sola. Tal vez fue cuando perdió su trabajo, y su orgullo masculino necesitaba a alguien a quien culpar por su frustración. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran como olas que no puedes detener. Roberto a los 5 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos después de su primer día de escuela, gritando, «Mami, mami, ya sé escribir mi nombre». Yo había trabajado doble turno en la lavandería para pagarle una escuela privada, porque quería que mi hijo tuviera mejores oportunidades que las que yo había tenido. Roberto a los 15 años, cuando lo arrestaron por pelear en la calle. Fui a la delegación a medianoche, con todo el dinero que tenía ahorrado para comprarme un vestido nuevo para la boda de mi hermana. Le pagué al comandante para que lo soltara, y nunca le dije a Aurelio lo que había costado. Roberto lloró esa noche. Me abrazó y me prometió que nunca más me daría problemas. Roberto a los 20 años, cuando su novia Margarita quedó embarazada y él quería huir a Estados Unidos. Yo lo senté en esta misma mesa de la cocina y le hablé de responsabilidad, de ser hombre, de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Un verdadero hombre no abandona a sus hijos, le dije. Él me gritó que yo no entendía, que arruinaría su vida, que me odiaba, pero se quedó. Se casó con Margarita, y cuando el bebé nació muerto a los 7 meses, yo fui quien lo consoló mientras él lloraba como un niño en mis brazos. Roberto a los 25 años, cuando finalmente conoció a Leticia y me anunció que se casarían. Yo vendí mi anillo de matrimonio, el único oro que tenía, para ayudarles con los gastos de la boda. Leticia quería un vestido caro, un salón elegante, un mariachi. «Es mi único matrimonio, doña Carmen», me dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero que sea perfecto». La boda fue hermosa. Roberto se veía tan guapo en su traje nuevo. Y cuando bailó conmigo el vals de las madres, me susurró al oído, «Gracias, mamá, por todo, te amo». Pensé que ese era el momento en que finalmente mi hijo se había convertido en el hombre que yo había soñado que fuera. Pero los años pasaron, y las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se limitaban a pedirme favores, que cuidara a los niños mientras ellos salían, que les prestara dinero para la renta, que les cocinara para alguna ocasión especial. Yo siempre decía que sí, porque eso es lo que hacen las madres. Amamos sin condiciones, damos sin esperar nada a cambio, perdonamos lo imperdonable. Cuando Aurelio murió, Roberto fue el primero en llegar al hospital, me abrazó mientras yo lloraba, y me dijo que nunca me dejaría sola. Somos familia, mamá. La familia se cuida. Durante los primeros meses después del funeral, Roberto venía cada domingo a comer, traía a los niños para que me acompañaran, se preocupaba porque yo estuviera bien. Pero luego llegó la crisis económica. Roberto perdió su trabajo en la fábrica donde había trabajado durante 15 años, y la desesperación lo cambió. Al principio solo venía a pedir dinero prestado, pequeñas cantidades que prometía devolver en cuanto encontrara trabajo. Yo le daba lo que tenía de mi pensión, que no era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer. Después vinieron a quedarse temporalmente. Leticia explicó que habían perdido su apartamento, que necesitaban tiempo para reorganizarse. «Es solo por unos meses, doña Carmen, hasta que Roberto encuentre trabajo». Yo los recibí con los brazos abiertos, porque esa es mi casa, la casa de la familia, y la familia siempre tiene un lugar donde llegar. Pero los meses se convirtieron en años, y mi casa se transformó de hogar en refugio, de lugar de amor en lugar de conveniencia. Yo me convertí en la sirvienta no remunerada, la niñera gratuita, la proveedora de comida y servicios sin derecho a quejarme o a pedir respeto. Recordé la vez que me enfermé de gripe el año pasado. Tenía fiebre alta, no podía levantarme de la cama, y aún así Leticia vino a preguntarme qué iba a cocinar para la cena.
Es que los niños tienen hambre, doña Carmen, y yo no sé hacer la sopa como a ellos les gusta. Me levanté con fiebre, tambaleándome, para hacer sopa de pollo para una familia que no me cuidaba cuando yo era quien necesitaba cuidados. Recordé cuando cumplí 70 años y esperé toda la mañana a que alguien me felicitara, que alguien recordara que era mi cumpleaños. Roberto había prometido llevarme a comer a mi restaurante favorito, el mismo lugar donde Aurelio me llevaba cada año. Pero llegó la noche y nadie dijo nada. Al día siguiente, cuando finalmente mencioné que había sido mi cumpleaños, Roberto se golpeó la frente y dijo: «Ay, mamá, se me olvidó completamente. Es que tengo mucho estrés con lo del trabajo». 3 días después, cuando cumpleaños Andrés, toda la familia se organizó para hacerle una fiesta sorpresa. Compraron pastel, regalos, contrataron mariachi. Yo ayudé a organizar todo. Cociné para 20 personas. Decoré la casa. Y mientras veía a mi nieto soplar las velas rodeado de amor y atención, no pude evitar preguntarme cuándo había dejado de importar mi felicidad en esta familia. El timbre de la puerta me sacó de mis recuerdos dolorosos. Era Esperanza, mi segunda hija, que venía como cada miércoles a visitarme, aunque sus visitas siempre tenían un propósito específico. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla antes de sentarse en la sala. «¿Cómo estás?» «Bien, mijita. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Esperanza se veía nerviosa, jugaba con las llaves de su coche y evitaba mi mirada directa. «Mamá, vengo a platicarte algo importante». Mientras preparaba el café, sentí esa sensación familiar en el estómago que me advertía que otra vez alguien necesitaba algo de mí, que otra vez iba a tener que dar lo que no tenía para ayudar a alguien que apenas me visitaba. «Mamá», comenzó Esperanza cuando le serví su café en la taza de porcelana que reservaba para ocasiones especiales. «Carlos y yo estamos pasando por una situación muy difícil. Su negocio de plomería no está funcionando como esperábamos, y debemos 3 meses de renta». Carlos era su esposo desde hacía 20 años, un hombre trabajador, pero sin mucha suerte en los negocios. Esta era la tercera vez en 5 años que venían a pedirme ayuda económica. «¿Cuánto necesitan, hija?» «Son 15,000 pesos, mamá. Sé que es mucho, pero si no pagamos esta semana, nos van a desalojar. Los niños no pueden cambiar de escuela a mitad del año escolar». 15,000 pesos. Casi 4 meses de mi pensión completa. Dinero que yo no tenía, porque mi pensión ya estaba comprometida con los gastos de Roberto y su familia. «Hija, yo no tengo esa cantidad. Mi pensión se va completa en los gastos de la casa, en mantener a Roberto y su familia». Esperanza suspiró, y por primera vez en la conversación me miró directamente a los ojos. «Mamá, ¿has pensado en vender la casa?» La pregunta me golpeó como un rayo. Esta casa de adobe, con sus paredes gruesas y sus recuerdos en cada rincón, donde había criado a mis 4 hijos, donde había amado a Aurelio durante 35 años de matrimonio, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. «¿Vender la casa?», repetí, sintiendo como si me hubieran pedido que vendiera mi alma. «Mamá, piénsalo. Es una casa muy grande para una sola persona. Podrías comprar algo más pequeño y tendríamos dinero para todos. Roberto podría independizarse. Yo podría salvar mi matrimonio. Miguel podría terminar de pagar su carrera. Miguel, mi tercer hijo, que estudiaba contabilidad en una universidad privada y que también dependía de mi ayuda económica para pagar sus estudios. Pero hija, esta es mi casa. Es la casa de la familia». «Exactamente, mamá. Es la casa de la familia. Y la familia te necesita». Ahí estaba otra vez. La familia me necesitaba. ¿Pero cuándo había sido la última vez que alguien había preguntado qué necesitaba yo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en mi mecedora frente a la ventana que daba al patio, viendo cómo las sombras de los árboles se movían con el viento como fantasmas de todos mis años perdidos. Tenía mi Biblia en el regazo, abierta en el Salmo 27, ese que siempre había sido mi refugio en los momentos más difíciles. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Pero esa noche las palabras se sentían huecas,
como si las estuviera leyendo en un idioma que ya no entendía. ¿Dónde estaba mi luz ahora? ¿Dónde estaba mi salvación cuando mis propios hijos me trataban como un estorbo? Al día siguiente era jueves, día de ir a misa de 11 en la parroquia de San Bernardino, a solo 3 cuadras de mi casa. Me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé con cuidado, me puse mi vestido azul marino, el que Aurelio siempre decía que me hacía ver elegante, y tomé mi bolsa con el rosario y la pequeña Biblia que llevaba a todas partes. La iglesia estaba casi vacía, como siempre en las mesas de entre semana. Solo unas cuantas señoras mayores como yo, don Evaristo que venía todos los días desde que enviudó, y la señora Remedios que cuidaba las flores del altar. Me senté en mi banca de siempre, la tercera del lado derecho, donde había estado sentándome durante más de 30 años. Pero durante toda la misa, no pude concentrarme en las palabras del padre Martínez. Mi mente seguía volviendo a la conversación con esperanza, a sus palabras sobre vender la casa, a la mirada de desprecio de Roberto cuando me llamó carga inútil. Cuando llegó el momento de la comunión, me quedé sentada. Por primera vez en décadas, no me sentía digna de recibir el cuerpo de Cristo. Después de la misa, la señora Remedios se acercó a mí. «Carmen, ¿estás bien? Te ves muy pálida». «Estoy bien, doña Remedios, gracias». Mentí, forzando una sonrisa que ya se había vuelto automática. «¿Segura? Sabes que puedes contarme lo que sea. Somos hermanas en Cristo». Por un momento, estuve tentada a contarle todo, a decirle que me sentía invisible en mi propia casa, que mis hijos me veían como una fuente de dinero y servicios gratuitos, que me estaban pidiendo vender la casa donde había sido feliz con Aurelio. Pero luego pensé en lo que dirían en el barrio, en los chismes que corrían de boca en boca después de misa, y simplemente negué con la cabeza. «Todo está bien, gracias». Caminé de regreso a casa por las callejuelas empedradas de Xochimilco, pasando por la panadería donde compraba el pan dulce de los domingos, por la farmacia donde don Roberto me fiaba mis medicinas cuando la pensión tardaba en llegar, por el mercado donde las señoras me saludaban y preguntaban por mi familia. Todo parecía normal desde afuera, pero yo me sentía como una actriz interpretando el papel de una mujer que ya no era. Al llegar a casa, encontré a Leticia hablando por teléfono en la sala, con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir algo. «Sí, mañana tenemos el dinero. No se preocupe, señora Martínez. Mi suegra siempre cumple con sus compromisos». «¿De qué dinero hablas?», le pregunté cuando colgó. «Ay, doña Carmen, se me olvidó contarle. Ayer, mientras usted estaba en el mercado, vino la señora Martínez de la tienda de la esquina. Dice que debemos 1,200 pesos de las cosas que hemos comprado fiado». Mi corazón se aceleró. Yo no recordaba haber autorizado que compraran fiado tanto dinero. ¿1,200 pesos? ¿Qué compraron? Pues cosas de la casa, doña Carmen. Jabón, shampoo, comida para el perro, detergente. Roberto dice que usted le dijo que podía comprar lo que necesitáramos. Yo nunca había dicho tal cosa, pero cuando traté de explicárselo a Leticia, ella me miró con esa expresión de lástima condescendiente que había perfeccionado. «Doña Carmen, tal vez no se acuerda. Últimamente se le olvidan muchas cosas». Ahí estaba otra vez. Mi memoria defectuosa. La excusa perfecta para cualquier cosa que no pudiera recordar. Cualquier gasto que no hubiera autorizado. Cualquier promesa que no hubiera hecho. Esa tarde, mientras preparaba la comida, llegó Miguel con una expresión urgente en el rostro. Mi tercer hijo, de 47 años, que había decidido estudiar contabilidad después de trabajar durante 20 años como mecánico. Él había sido siempre mi hijo más cariñoso, el que me llamaba cada semana, el que me traía flores en el Día de las Madres. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo, sentándose en la mesa de la cocina mientras yo picaba cebolla para los chiles rellenos. «Dime, mijito». «Es sobre la escuela. Me están pidiendo que pague la colegiatura atrasada o no me van a dejar presentar los exámenes finales». «Son 2 semestres, mamá. 8,000 pesos. 8,000 pesos más». Mis manos temblaron mientras sostenía el cuchillo. «Miguel, hijo, yo no tengo ese dinero. La pensión de este mes ya se gastó en los gastos de la casa». «Lo sé, mamá, lo sé.
Pero es que si no presento estos exámenes, pierdo todo el año. Y ya invertimos tanto dinero en mi carrera. Ya invertimos. Como si el dinero hubiera salido de los ahorros de ambos, cuando cada peso había salido de mi pensión, de las pequeñas cantidades que yo había logrado ahorrar, negándome gustos personales, comprando la comida más barata, remendando mi ropa en lugar de comprar nueva. ¿Y tu trabajo en el taller? Es que don Fernando cerró el taller, mamá. Ya no hay trabajo. Por eso es tan importante que termine la carrera, para tener un futuro mejor. Un futuro mejor. Todos mis hijos siempre estaban trabajando hacia un futuro mejor, y yo era la que financiaba esos sueños con mi presente escaso y mi pasado sacrificado. Miguel, no sé qué decirte. No tengo de dónde sacar ese dinero. Miguel se quedó callado por un momento, jugando con los dedos como hacía cuando era niño y había hecho alguna travesura. Mamá, ¿es cierto que Esperanza te pidió que vendieras la casa? La noticia ya había llegado a todos mis hijos. Probablemente Esperanza había hecho una reunión familiar para discutir mis bienes como si yo ya hubiera muerto. Me lo mencionó, pero yo no quiero vender la casa, hijo. Mamá, tal vez no sea mala idea. Esta casa es muy grande para usted sola, y todos necesitamos ayuda ahora mismo. Todos necesitamos ayuda. Pero ¿quién me ayudaba a mí? ¿Quién se preocupaba por lo que yo necesitaba, por lo que yo sentía, por lo que yo quería para mi vida? Miguel, esta casa es mi hogar. Aquí viví con tu papá. Aquí los crié a ustedes. No puedo simplemente venderla. Mamá, piénselo. Podría comprar algo más pequeño, más fácil de mantener, y con el dinero que sobre, podríamos resolver todos nuestros problemas. Roberto podría independizarse, Esperanza salvaría su matrimonio, yo podría terminar mi carrera y Fernando podría... ¿Fernando? Interrumpí. ¿Qué pasa con Fernando? Miguel se puso rojo, como si hubiera dicho algo que no debía. Nada, mamá. Solo que... Bueno, él también está pasando por una situación difícil. Fernando era mi hijo menor, el que vivía en Guadalajara y que rara vez me visitaba. Hacía 6 meses que no sabía nada de él, y ahora resultaba que también tenía problemas económicos. ¿Qué clase de problemas? Debe dinero, mamá. Mucho dinero. A gente que... Bueno, a gente que no es paciente cuando no les pagan. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Está en peligro. No sé, mamá. Pero necesita dinero urgentemente. Por eso todos pensamos que vender la casa sería la mejor solución. Todos pensamos. Había sido una reunión familiar oficial entonces. Mis 4 hijos habían decidido mi futuro sin consultarme, como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Esa noche, después de que Miguel se fue prometiendo que hablaríamos después, me arrodillé frente a mi altar y traté de rezar, pero por primera vez en mi vida adulta, no encontré palabras. Solo pude quedarme ahí, con las lágrimas rodando por mis mejillas, preguntándole a Dios en silencio por qué me había dado hijos que no me amaban como yo los amaba a ellos. Tomé mi Biblia y la abrí al azar, buscando una señal, una palabra de consuelo. Cayó en el libro de Job. ¿Acaso no tiene el hombre una lucha en la tierra, y sus días son como los días del jornalero? Lucha. Esa palabra resonó en mi corazón como una campana. Toda mi vida había sido una lucha. Lucha para darles a mis hijos lo que no tuve. Lucha para mantener unida a la familia después de que Aurelio murió. Lucha para conservar mi dignidad mientras me pedían que lo sacrificara todo por ellos. Pero ¿hasta cuándo tenía que luchar? ¿Hasta cuándo tenía que dar sin recibir nada a cambio? ¿Hasta cuándo tenía que sonreír mientras me rompían el corazón pedazo por pedazo? Cerré la Biblia y miré hacia el crucifijo en la pared. Jesús, susurré, tú también fuiste traicionado por los que amabas. Tú también sufriste por dar amor sin recibirlo. Ayúdame a entender por qué estoy pasando por esto. Ayúdame a encontrar el camino. Pero esa noche, como tantas otras recientes, solo encontré silencio. El viernes por la mañana desperté con un dolor de cabeza terrible y una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse. Roberto ya se había ido temprano, supuestamente a una entrevista de trabajo, aunque hacía meses que sus entrevistas no producían ningún resultado concreto.
Leticia estaba en la sala viendo sus telenovelas matutinas, mientras Sofía se arreglaba para ir a la escuela. «Abuela», me dijo Sofía mientras yo le preparaba el desayuno, «¿es cierto que vas a vender la casa?» La pregunta de mi nieta de 15 años me dolió más que todas las demandas de mis hijos adultos. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo de perder el único hogar estable que había conocido en sus últimos 5 años. «No lo sé, mijita. ¿Por qué preguntas?» «Es que anoche escuché a mis papás hablando. Mi mamá decía que era lo mejor, que así podrían comprarse su propia casa. Pero yo no quiero irme de aquí, abuela. Esta es mi casa también». Por primera vez en días, alguien había dicho algo que resonaba con lo que yo sentía en el corazón. Esta casa no era solo mía. Era el hogar de 3 generaciones. El lugar donde Sofía había aprendido a caminar, donde Andrés había dado sus primeros pasos, donde todos mis nietos habían pasado las vacaciones de verano. «Ven acá, mijita», le dije, abrazándola contra mi pecho. Sofía era la única que todavía me abrazaba con cariño genuino, la única que me preguntaba cómo había estado mi día, la única que a veces me ayudaba en la cocina sin que se lo pidiera. «Abuela, ¿tú quieres vender la casa?» «No, Sofía. No quiero venderla». «Entonces no la vendas. Es tu casa, ¿verdad?» La simplicidad de su lógica me hizo sonreír por primera vez en días. Sí, era mi casa. Mi nombre estaba en las escrituras, junto al de Aurelio. Había sido comprada con nuestro dinero, construida con nuestros sueños, llenada con nuestro amor. Pero antes de que pudiera responder, Leticia entró a la cocina con esa expresión de irritación que se había vuelto permanente en su rostro desde que vivía en mi casa. «Sofía, se te hace tarde. Y doña Carmen, necesitamos hablar». Mi nieta me dio un último abrazo y salió corriendo hacia la escuela. Leticia se sirvió café sin preguntarme si quería, como si esta fuera su cocina y no la mía. «Doña Carmen, Roberto y yo estuvimos hablando anoche sobre la situación de la casa». «¿Ah, sí?» Traté de mantener mi voz calmada, aunque sentía la sangre hervir en mis venas. «Mire, la verdad es que mantener esta casa es muy caro. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Roberto piensa que sería mejor para todos si usted vendiera y comprara algo más pequeño». «Roberto piensa», repetí. «¿Y qué pienso yo no importa?» Leticia me miró sorprendida, como si no esperara resistencia de mi parte. «Claro que importa, doña Carmen. Pero usted tiene que ser realista. Ya no puede mantener una casa tan grande. Y nosotros no podemos seguir viviendo de arrimados para siempre. Nadie los obligó a venir a vivir aquí». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Leticia se quedó con la taza de café a medio camino hacia sus labios, claramente choqueada de que la sumisa doña Carmen hubiera dicho algo así. «¿Perdón? Dije que nadie los obligó a venir a vivir aquí. Yo los recibí porque son mi familia, porque pensé que necesitaban ayuda temporal». «Doña Carmen, no me gusta su tono. Y a mí no me gusta que planeen mi vida sin consultarme». Leticia puso la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. «¿Sabe qué? Tiene razón. Nadie nos obligó a venir aquí. Pero tampoco nadie nos está obligando a quedarnos. Si usted prefiere vivir sola en esta casa que se está cayendo a pedazos, allá usted». Se levantó y salió de la cocina, dejándome ahí con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Había dicho la verdad por primera vez en años, y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. Media hora después, Roberto llegó furioso. Leticia obviamente le había contado nuestra conversación, probablemente con su propia versión de los hechos. «¿Qué le dijiste a mi esposa?», me preguntó sin siquiera saludarme. Le dije la verdad, que nadie los obligó a venir a vivir aquí. «¿La verdad?». Roberto se rió con amargura. «¿Cuál verdad, mamá? ¿La verdad de que nos necesita tanto como nosotros la necesitamos a usted? ¿La verdad de que sin nosotros aquí estaría completamente sola, hablando con las paredes?» Cada palabra era como una bofetada. Yo estaba bien sola antes de que vinieran. ¿Bien? ¿Usted llama bien a quedarse dormida viendo televisión, a olvidar tomar sus medicinas, a perderse en el mercado donde ha comprado durante 30 años? Eso pasó una vez. «Ah, una vez que nosotros sepamos».
Roberto se acercó a mí con esa actitud amenazante que adoptaba cuando quería intimidarme. Mamá, usted ya no puede vivir sola. Es peligroso para usted, y es injusto para nosotros tener que estar preocupándonos todo el tiempo. Preocupándose, repetí con sarcasmo. ¿Es por eso que me piden dinero cada semana? ¿Por preocupación? El dinero es para la casa, para mantener esta casa que usted insiste en conservar. Es mi casa, y nosotros somos su familia. Roberto gritó tan fuerte que seguramente los vecinos podían escucharlo. Pero si prefiere quedarse sola con sus recuerdos que ayudar a sus hijos cuando más la necesitan, perfecto. Salió azotando la puerta. Y yo me quedé ahí parada en mi cocina, temblando como una hoja al viento. Por primera vez en 5 años, había defendido mis derechos, había dicho que no, había puesto límites. Y se sentía terrible. Esa tarde, cuando pensé que no podía estar más destrozada emocionalmente, sonó el teléfono. Era Fernando, mi hijo menor, llamando desde Guadalajara con esa voz temblorosa que había tenido desde niño cuando había hecho algo malo. Mamá, necesito contarte algo. Dime, mijito. Es sobre lo que te dijo Miguel. Sobre mis problemas. ¿Estás en peligro, Fernando? Un silencio largo del otro lado de la línea. Y luego, sí, mamá. Sí estoy en peligro. Mi corazón se detuvo. Mi bebé, mi hijo menor, el que había sido más frágil, más sensible, estaba en peligro, y yo no podía hacer nada para protegerlo. ¿Cuánto dinero necesitas? 30,000 pesos, mamá. Sé que es mucho, pero es la única manera de salir de esto. 30,000 pesos. Casi un año entero de mi pensión. Dinero que yo no tenía, que nunca podría conseguir con mis ingresos actuales. Fernando, yo no tengo esa cantidad. Lo sé, mamá. Por eso Miguel me dijo que van a vender la casa. Con mi parte podría resolver esto y empezar de nuevo. Mi parte. Como si la casa ya hubiera sido vendida. Como si ya hubiera sido dividida entre mis 4 hijos como un pastel de cumpleaños. Hijo, yo no he decidido vender la casa. Mamá, por favor. Estoy desesperado. Si no consigo el dinero en 2 semanas, no sé qué va a pasar. La voz de mi hijo se quebró, y lo escuché llorar del otro lado de la línea. Mi bebé, mi último hijo, el que había protegido de todo cuando era pequeño, ahora lloraba pidiendo mi ayuda, y yo no podía dársela. Fernando, ven a casa. Podemos resolver esto juntos. No puedo irme de aquí, mamá. Ellos saben dónde vivo, dónde trabajo. Si me ven salir de la ciudad, ellos. Gente peligrosa. Mi hijo había caído en las garras de prestamistas sin escrúpulos, y la única manera de salvarlo era sacrificar el último pedazo de estabilidad que me quedaba en la vida. Esa noche, me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado, mirando las fotos de mis hijos en la pared. Roberto con su traje de primera comunión, tan serio y formal, Esperanza en su graduación de preparatoria, sonriendo con orgullo, Miguel con su primer trabajo, todo sucio de grasa pero feliz, Fernando en su boda, abrazando a una mujer que lo había dejado 2 años después, llevándose todos sus ahorros. ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su banco personal? ¿Cuándo había comenzado a medir mi valor como persona por la cantidad de dinero que podía darles? ¿Por qué el amor que yo les daba incondicionalmente tenía que venir siempre acompañado de sacrificios económicos? Tomé mi celular y marqué el número de la única persona que quedaba en mi vida, que todavía me trataba con respeto. Marqué el número de la hermana Guadalupe, una monja franciscana que había sido mi amiga durante más de 20 años, desde que trabajamos juntas en el comedor comunitario de la parroquia. Ella era la única persona en mi vida que nunca me había pedido nada, que siempre había estado dispuesta a escuchar sin juzgar. «Carmen, ¿cómo estás, hija?» Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. «Hermana, necesito platicarle algo. ¿Podría venir a verme?» «Claro que sí. Voy para allá». 20 minutos después, la hermana Guadalupe estaba sentada en mi cocina, tomando té de hierbabuena mientras yo le contaba todo lo que había estado pasando. Sus ojos pequeños y bondadosos nunca me juzgaron, ni siquiera cuando le confesé los pensamientos de resentimiento que había tenido hacia mis propios hijos. «Carmen», me dijo cuando terminé de hablar,
tomando mis manos entre las suyas. ¿Tú qué quieres hacer? Era la primera vez en meses que alguien me preguntaba qué quería yo, no qué debía hacer por otros. No quiero vender mi casa, hermana. Esta casa es todo lo que me queda de Aurelio, de los años felices con mis hijos pequeños. Pero Fernando está en peligro. Y si algo le pasa por mi culpa, Carmen, escúchame bien. Lo que le pase a Fernando no es tu culpa. Él es un hombre adulto que tomó decisiones adultas. Tú no eres responsable de las consecuencias de esas decisiones. Pero es mi hijo, hermana. Sí, es tu hijo. Pero eso no significa que tengas que sacrificar todo lo que tienes para rescatarlo de problemas que él mismo se buscó. Dios nos llama a amar a nuestros hijos, pero no nos llama a destruirnos por ellos. Sus palabras me hicieron pensar en algo que nunca había considerado. ¿Era cristiano lo que me estaban pidiendo? ¿Era justo delante de Dios que me pidieran renunciar a todo por ellos cuando ninguno había sacrificado nada por mí? Hermana, ¿usted cree que estoy siendo egoísta? Carmen, háblame de la última vez que hiciste algo solo para ti, solo porque te dio ganas, sin pensar en nadie más. Me quedé callada por largo tiempo, tratando de recordar. ¿Cuándo había sido la última vez? No podía recordar ni una sola ocasión en los últimos 10 años. No puedo recordar, hermana. ¿Y la última vez que uno de tus hijos hizo algo especial para ti? ¿Sin que se lo pidieras? ¿Sin esperar nada a cambio? Otra vez silencio. La respuesta era dolorosa. Nunca. Carmen, en el amor verdadero hay reciprocidad. El amor que solo fluye en una dirección no es amor cristiano, es codependencia. Y la codependencia no es virtud, es enfermedad. Después de que la hermana Guadalupe se fue, me quedé sentada en mi cocina pensando en sus palabras. Tomé mi Biblia y busqué el versículo que había mencionado. Honra a tu padre y a tu madre. Pero, ¿qué pasaba cuando los hijos no honraban a la madre? ¿Qué pasaba cuando la tradición se volvía abuso? El sábado amaneció gris, con esas nubes bajas que predicen lluvia. Roberto no me había dirigido la palabra desde nuestra pelea del viernes, y Leticia me trataba con esa frialdad calculada que era peor que los gritos abiertos. Los niños captaban la tensión. Andrés se había vuelto más rebelde y grosero, mientras que Sofía parecía caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era Esperanza, Miguel y, para mi sorpresa, Fernando. Mi hijo menor había venido desde Guadalajara sin avisarme, con ojeras profundas y esa palidez que da el miedo constante. «Hola, mamá», me dijo Fernando, abrazándome más fuerte y más largo de lo que había hecho en años. En ese abrazo sentí toda su desesperación, todo su terror, toda su vergüenza. «Mijito, ¿cómo estás?» «Mal, mamá, muy mal». Los 4 entramos a la sala, donde Roberto y Leticia ya nos estaban esperando. Evidentemente, esta había sido una reunión planeada, otra de esas decisiones familiares tomadas sin consultarme. «Mamá», comenzó Esperanza, usando ese tono suave que adoptaba cuando quería convencerme de algo. «Todos estamos aquí porque te amamos y porque queremos lo mejor para ti y para la familia. Queremos lo mejor para ustedes», corregí mentalmente. Pero no dije nada. «La situación de Fernando es muy grave», continuó Miguel. «Ya no es solo cuestión de dinero. Su vida está en peligro real». Fernando se veía terrible. Había perdido peso. Tenía las manos temblorosas y sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta cada vez que escuchaba algún ruido en la calle. «Mamá, ellos saben dónde vivo, dónde trabajaba antes de que me corrieran. No puedo salir de noche. No puedo ir a ciertos lugares. Vivo con miedo constante». Mi corazón de madre se desgarraba viendo a mi hijo menor en ese estado. El bebé que había protegido de todo, que había consolado después de cada pesadilla, ahora era un hombre de 43 años destruido por decisiones que yo no había tomado. «¿Qué fue lo que pasó exactamente?», pregunté. Fernando se tapó la cara con las manos. «Aposté, mamá. Aposté dinero que no tenía, pensando que podría ganar rápido y solucionar mis problemas económicos después del divorcio. Pero perdí, y seguí apostando para tratar de recuperar lo perdido, y perdí más». «¿Cuánto debes en total?» «50,000 pesos». El número me golpeó como un martillo. 50,000 pesos.
Más de un año de mi pensión completa. Pero mamá, intervino Roberto, no necesitas conseguir los 50,000 de una vez. Con vender la casa y comprar algo más pequeño, podrías ayudar a Fernando, ayudar a Esperanza con su renta atrasada, ayudarme a mí a independizarme y ayudar a Miguel a terminar su carrera. ¿Ney? Y tú quedarías más tranquila en un lugar más pequeño, más fácil de mantener, añadió Esperanza. Sin tantas escaleras, sin tanto patio que cuidar, agregó Miguel. Ahí estaban todos, unidos por primera vez en años, pero no para celebrar o para acompañarme, unidos para convencerme de renunciar a mi hogar, a mi historia, a lo único que me quedaba de la vida que había construido con Aurelio. ¿Y si yo no quiero vender la casa? Pregunté en voz baja. Un silencio incómodo llenó la sala. Fernando comenzó a llorar otra vez, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Mamá, dijo Roberto finalmente, Fernando podría morir, y Carlos y yo podríamos perder nuestro matrimonio, añadió Esperanza, y yo podría perder toda la inversión que hemos hecho en mi educación, agregó Miguel, y nosotros tendríamos que irnos a vivir a un lugar horrible, lejos de aquí, donde los niños tendrían que cambiar de escuela, terminó Leticia. Cada uno había preparado su argumento, su forma de presionarme, su manera de hacerme sentir culpable por querer conservar lo único que era mío. Además, mamá, continuó Roberto, esto no es solo por nosotros, es por usted también. ¿Qué va a pasar cuando ya no pueda subir las escaleras? Cuando se caiga y no tengamos cómo escucharla. Cuando su memoria empeore y se pierda en esta casa tan grande, siempre volvían a lo mismo. Mi memoria defectuosa, mi fragilidad, mi supuesta incapacidad para cuidar de mí misma. Yo estoy bien, dije débilmente. Mamá, anteayer se te olvidó apagar la estufa, dijo Leticia. Pudiste haber quemado la casa. No recordaba haber dejado la estufa encendida, pero últimamente había tantas cosas que no recordaba con claridad que ya no sabía en qué confiar. Y la semana pasada pusiste azúcar en los frijoles en lugar de sal, añadió Roberto. Tampoco recordaba eso. Y el mes pasado te encontramos hablando sola en el patio, como si Aurelio estuviera ahí, dijo Esperanza con suavidad. Eso sí lo recordaba. A veces, cuando me sentía muy sola, hablaba con Aurelio como si todavía estuviera conmigo. Era mi manera de sentirlo cerca, de mantener viva su memoria, pero ellos lo veían como síntoma de demencia. Mamá, Fernando se acercó a mí y tomó mis manos. Si algo me pasa, ¿podrás vivir con esa culpa? ¿Sabiendo que pudiste salvarme y no lo hiciste? Esa era la estocada final, el chantaje emocional más cruel que podían hacerme. Convertir mi amor de madre en un arma contra mí misma. Miré a mis 4 hijos, a Leticia, a los rostros de las personas por las que había sacrificado toda mi vida adulta. Y por primera vez, en lugar de ver amor y gratitud, vi algo que me aterrorizó. Vi hambre, hambre de dinero, hambre de comodidad, hambre de soluciones fáciles a problemas que ellos mismos habían creado. Necesito pensarlo, dije finalmente. Mamá, no hay tiempo para pensar mucho, insistió Fernando. Ellos me dieron 2 semanas. Ya pasó una. Dame hasta mañana. Está bien, dijo Roberto. Pero mamá, recuerde que esto no es solo por nosotros. Es por usted también. Queremos cuidarla, pero necesitamos que nos deje ayudarla. Después de que se fueron todos, me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio que ahora se sentía diferente. No era el silencio de la paz, sino el silencio de la decisión que tenía que tomar. ¿Salvar a mi hijo o salvar mi alma? Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir. Pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con Aurelio, más vivo y real de lo que había estado en mis conversaciones imaginarias. En el sueño, él estaba sentado en su silla favorita, la que habíamos puesto en el patio para que pudiera ver crecer sus plantas. Carmen, me decía en el sueño, ¿recuerdas lo que te prometí el día que compramos esta casa? En el sueño, yo recordaba perfectamente esa promesa. Esta casa será nuestro refugio, nuestro pedacito de cielo en la tierra. Aquí vamos a envejecer juntos. Aquí vamos a ser felices. ¿Eres feliz aquí, Carmen?
me preguntaba Aurelio en el sueño, y yo no sabía qué responder. Desperté el domingo con una claridad extraña, como si durante la noche algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Las palabras de Aurelio en el sueño seguían resonando en mi corazón. ¿Eres feliz aquí, Carmen? Y la respuesta honesta era devastadora. No, no era feliz. No en mi propia casa, no con mi propia familia, no en la vida que había construido sacrificio tras sacrificio. Me levanté temprano, como siempre, pero en lugar de ir directamente a la cocina a preparar el desayuno para todos, me dirigí al pequeño escritorio de Aurelio en nuestro cuarto. Durante 8 años, ese escritorio había permanecido intacto, con sus papeles exactamente como él los había dejado. Pero esa mañana, por primera vez desde su muerte, abrí el cajón principal. Dentro estaba su libreta de cuero negro donde anotaba todo: gastos, ingresos, planes futuros. Pasé las páginas hasta llegar a una que tenía mi nombre escrito en la parte superior. Para Carmen, por si algo me pasa. Era una carta que nunca había visto, escrita con la letra cuidadosa de Aurelio. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque Dios me llamó antes que a ti. Quiero que sepas que esta casa es tuya, completamente tuya. Las escrituras están a tu nombre también, y nadie puede obligarte a venderla o dejarla. He trabajado toda mi vida para que tengas seguridad, para que nunca dependas de nadie. Sé fuerte, mi amor. No dejes que nadie te haga sentir como una carga. Tú eres la mujer más valiosa que he conocido, y mereces ser tratada como la reina que siempre fuiste para mí. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Si nuestros hijos algún día te tratan mal, recuerda que no les debes tu felicidad. Ya les diste tu juventud, tu energía, tu amor incondicional. Ahora es tiempo de que vivas para ti. Hay dinero guardado que ellos no saben. En el Banco Santander, cuenta número 4027-89315522, hay 127,000 pesos que ahorré en secreto durante años. Es para tu vejez, para que seas libre. 127,000 pesos. Una cuenta bancaria que yo no sabía que existía. Dinero suficiente para ser independiente, para no tener que suplicar por respeto en mi propia casa. El documento está en la caja fuerte, detrás de la foto de nuestra boda. La combinación es la fecha de nuestro primer beso, 15/02/68. Carmen, mi amor, vive. No solo sobrevivas. Vive. Con las manos temblando, fui hacia la caja fuerte que estaba escondida detrás del gran espejo del closet. Nunca la había abierto después de la muerte de Aurelio. Marqué la combinación, 15/02/68. La fecha que recordábamos cada año como el día que nos enamoramos de verdad. La caja se abrió con un pequeño clic. Dentro había documentos, algunas joyas de mi madre que creía perdidas, y un sobre grueso marcado para Carmen, urgente. Lo abrí con dedos temblorosos. Era un documento del banco confirmando la cuenta secreta, más otro documento que me dejó sin respiración. Un testamento notariado donde Aurelio me dejaba todo, absolutamente todo, a mí. Pero había algo más, algo que me hizo sentir como si el piso se moviera bajo mis pies. Era una segunda escritura de la casa, donde constaba que Aurelio había pagado la hipoteca completa 2 años antes de morir, usando parte de su liquidación del trabajo. La casa no solo era mía por herencia, era mía libre de deudas, completamente pagada. Había otra carta más pequeña. Carmen, si algún día nuestros hijos te presionan para vender la casa diciéndote que necesitan el dinero, recuerda esto. Cada uno de ellos tiene una cuenta de ahorros que abrí en su nombre cuando nacieron. Roberto tiene 89,000 pesos, Esperanza tiene 76,000, Miguel tiene 81,000 y Fernando tiene 94,000. Nunca se los dije porque quería que aprendieran a trabajar y esforzarse, pero si algún día están en verdadero peligro, tú tienes las llaves de esas cuentas como su única beneficiaria. Me senté en el borde de la cama, temblando de shock y de algo que no había sentido en años. Poder. Poder real sobre mi propia vida. Mis hijos no estaban desamparados. Fernando tenía dinero suficiente para saldar sus deudas y empezar de nuevo. Roberto podía independizarse inmediatamente. Esperanza podía salvar su matrimonio sin necesidad de mi casa.
Pero, más importante, yo podía decir no. Bajé a la cocina con los documentos en la mano, sintiéndome como una mujer diferente. Roberto estaba desayunando, quejándose porque no había jugo de naranja fresco. «Buenos días», le dije, sirviendo mi café en mi taza favorita, la de porcelana china que había sido de mi abuela. «Mamá, ¿ya pensó en lo que hablamos ayer?» «Sí, Roberto, ya pensé». Algo en mi tono lo hizo levantar la vista del plato. ¿Y? Y la respuesta es no. ¿Cómo que no? No voy a vender mi casa. Roberto dejó los cubiertos sobre la mesa con ese gesto agresivo que hacía cuando no conseguía lo que quería. «Mamá, hablamos de esto. Fernando está en peligro. Fernando va a estar bien». «¿Cómo puede decir eso? Le deben 50,000 pesos a gente peligrosa». Saqué uno de los documentos y lo puse sobre la mesa frente a él. «Fernando tiene una cuenta de ahorros con 94,000 pesos. Tu papá la abrió cuando él nació». Roberto se quedó con la boca abierta, mirando el documento como si fuera algo imposible de comprender. ¿Qué es esto? Es la cuenta bancaria de tu hermano, con dinero suficiente para saldar sus deudas y empezar de nuevo. ¿Papá tenía cuentas secretas? Una para cada uno de ustedes. Saqué los otros documentos. Tú tienes 89,000 pesos, Roberto. Suficiente para independizarte y alquilar tu propia casa. La cara de Roberto pasó por varias emociones. Shock, confusión y luego algo que me dolió reconocer. Decepción. Decepción porque ya no podía usar la crisis de Fernando para manipularme. ¿Por qué no nos dijeron antes? Porque su papá quería que aprendieran a trabajar y esforzarse. Pero ahora que están en crisis real, tienen recursos propios. Leticia había aparecido en la cocina y estaba escuchando la conversación con los ojos muy abiertos. «Doña Carmen, ¿en serio Roberto tiene esa cantidad?» «Sí, Leticia. Y ahora ya no tienen razón para seguir viviendo aquí». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que yo misma no sabía que poseía. Roberto se levantó de la silla como si hubiera recibido una bofetada. «¿Nos está corriendo de la casa?» «No los estoy corriendo. Les estoy dando la independencia que tanto han querido. Pero mamá, ¿y si usted necesita ayuda? ¿Y si se enferma? ¿Y si le pasa algo?» Por primera vez, la preocupación en su voz sonaba genuina, pero ya era muy tarde para eso. «Roberto, durante los últimos 5 años me han hecho sentir como una carga inútil en mi propia casa. Me han quitado mi dignidad, mi paz, mi felicidad. Han usado mi amor de madre como una herramienta para conseguir lo que querían. Mamá, nosotros la amamos. ¿De verdad?» Lo miré directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron algo bonito sin pedir nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a su madre y no como a su empleada doméstica? Roberto no pudo responder porque no había respuesta. Los últimos 5 años habían sido una sucesión interminable de demandas, quejas y críticas. «Mamá, si nos vamos, usted va a estar muy sola». «Roberto, ya estoy sola. He estado sola en mi propia casa, rodeada de gente que solo me nota cuando necesita algo». Leticia había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de tristeza. ¿Y los niños? ¿Y la escuela de los niños? Los niños pueden seguir visitándome cuando quieran. Esta casa siempre será su hogar, pero ustedes dos necesitan hacer su propia vida. En ese momento llegó Fernando, con la cara demacrada de quien no ha dormido en días. «Mamá, ¿ya decidió?» Le mostré su documento bancario. «Ya decidí, mijito. Y tú tienes dinero suficiente para resolver tu problema». Fernando leyó el documento 2 veces antes de entender lo que significaba. ¿94,000 pesos? ¿Esto es real? Es real. Tu papá lo ahorró para ti desde que naciste. Pero yo no sabía. Ahora ya sabes. Puedes ir mañana al banco, retirar el dinero, pagar tus deudas y empezar de nuevo, lejos de las apuestas, lejos de la gente peligrosa. Fernando comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Mamá, no sabe lo que esto significa para mí». «Lo sé, mijito. Y sé que vas a estar bien. Pero ¿y la casa? ¿No la va a vender?» «No. Esta casa es mi hogar. Y aquí me voy a quedar». Roberto había estado en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente habló. «Mamá, cometimos errores.
Pero si nos da otra oportunidad, Roberto, la oportunidad se la voy a dar a mí misma. Por primera vez en 5 años, voy a vivir para mí. Saqué el último documento. La escritura de la casa completamente pagada. Esta casa es mía, libre de deudas. Su papá la pagó completamente antes de morir. Nunca más van a poder decirme que es una carga económica, porque no lo es. ¿Papá pagó la casa completa? Sí. Y me dejó dinero para mantenerla y para vivir dignamente el resto de mi vida. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi respeto en los ojos de Roberto. No amor filial, no gratitud, pero sí respeto. El respeto que se le tiene a alguien que tiene poder real. ¿Cuándo quiere que nos vayamos?, preguntó finalmente. Tienen un mes para encontrar algo. Es tiempo suficiente con el dinero que tienen. Roberto asintió lentamente. Está bien, mamá. Entendemos. Por primera vez en años, había dicho no. Y el mundo no se había acabado. Mis hijos no habían dejado de amarme. Simplemente habían dejado de verme como su salvavidas personal. Esa noche, me senté en mi mecedora con una taza de té y mi Biblia abierta en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras volvían a tener sentido. Los siguientes días fueron extraños en mi casa. Roberto y Leticia se movían como fantasmas, hablando en susurros, haciendo llamadas telefónicas en el patio para que yo no escuchara. Fernando había regresado a Guadalajara el mismo día que le mostré el documento bancario, prometiendo que resolvería todo y que volvería para visitarme cuando fuera una persona nueva. Esperanza y Miguel vinieron el miércoles por la tarde, evidentemente convocados por Roberto para una última estrategia familiar. Los vi llegar desde la ventana de mi cuarto, caminando hacia mi puerta con esa determinación que adoptan las personas cuando han decidido que van a conseguir lo que quieren, sin importar el costo. Bajé las escaleras despacio, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en años. Ya no tenía miedo de sus demandas, de sus chantajes emocionales, de sus amenazas veladas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía verdadero poder de decisión. «Mamá», me dijo Esperanza cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar en familia. Pasen», les dije, guiándolos a la sala donde tantas veces habíamos tenido reuniones familiares para celebrar cumpleaños, graduaciones, bodas. Pero esta vez el ambiente era diferente, cargado de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Se sentaron en semicírculo frente a mí, como un tribunal familiar que estuviera a punto de juzgarme. Roberto tenía una carpeta en las manos. Miguel miraba hacia el piso como hacía de niño cuando había hecho algo malo, y Esperanza mantenía esa sonrisa forzada que usaba cuando quería manipular a alguien. «Mamá», comenzó Esperanza, «hemos estado pensando en todo lo que pasó el domingo». «¿Ah, sí?». Mantuve mi voz calmada, mis manos quietas sobre mi regazo. «Sí. Y creemos que tal vez tomó algunas decisiones apresuradamente, sin pensar bien en todas las consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?». Roberto se aclaró la garganta y abrió su carpeta. «Mamá, hemos estado investigando sobre las cuentas que papá supuestamente abrió para nosotros». «¿Supuestamente?». «Fui al banco ayer», continuó Roberto, «y me dijeron que para acceder a esa cuenta necesito que usted vaya conmigo, porque está registrada como la única beneficiaria autorizada». Ahí estaba. El verdadero motivo de esta reunión. No podían acceder al dinero sin mí. «Así es», confirmé. «Su papá lo organizó de esa manera para protegerlos de ustedes mismos». ¿Protegernos de nosotros mismos? Miguel levantó la vista por primera vez. ¿Qué significa eso? Significa que él sabía que si tenían acceso completo al dinero cuando eran jóvenes, se lo gastarían sin pensar. Así que lo estructuró de manera que yo pudiera liberarlo solo en caso de verdadera emergencia. «Pues esto es una verdadera emergencia», dijo Esperanza. «Todos estamos en crisis». «No», les dije con firmeza. «Todos están en crisis porque tomaron decisiones irresponsables. Fernando apostó dinero que no tenía. Tú, Esperanza, no administraste bien las finanzas de tu matrimonio. Miguel, tú decidiste estudiar una carrera costosa a los 47 años sin tener ahorros para pagarla. ¿Y Roberto?». Me detuve.
mirando a mi hijo mayor con una claridad dolorosa. Roberto, tú decidiste vivir de mi pensión en lugar de esforzarte por encontrar trabajo. Yo he estado buscando trabajo. ¿En serio? ¿Cuántas entrevistas has tenido en los últimos 6 meses? Roberto se quedó callado, porque ambos sabíamos la respuesta. Ninguna. Sus búsquedas de trabajo consistían en revisar Internet por las mañanas y quejarse por las tardes de lo difícil que estaba la situación. Mamá, intervino Esperanza, está siendo muy dura con nosotros. Somos sus hijos. Precisamente porque son mis hijos es que les voy a decir la verdad. Durante años han usado mi amor maternal como una herramienta para conseguir lo que querían. Me han hecho sentir culpable cada vez que no podía darles más dinero, más tiempo, más sacrificios. Nosotros nunca... Sí lo hicieron. Por primera vez en la conversación, mi voz se alzó. ¿Recuerdan lo que me dijo Roberto el viernes pasado? Me llamó carga inútil. ¿Recuerdan cómo me hacen sentir cada vez que olvido algo pequeño? Me tratan como si fuera una anciana senil que no puede cuidar de sí misma. Mamá, estamos preocupados por usted, dijo Miguel con suavidad. ¿Preocupados? ¿O preocupados de perder a su proveedor económico? La pregunta flotó en el aire como una acusación que nadie quería tocar, porque todos sabíamos cuál era la respuesta real. ¡Mamá! Roberto cambió de estrategia, adoptando un tono más conciliador. Mire, tal vez nos hemos equivocado en algunas cosas, tal vez no la hemos tratado con el respeto que se merece, pero somos familia. Las familias se perdonan, las familias se ayudan. Tienes razón, Roberto. Las familias se ayudan. Pero la ayuda debe ser mutua, no unilateral. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que durante 5 años yo los he ayudado a ustedes con mi casa, mi comida, mi dinero, mi tiempo. ¿Cuándo me han ayudado ustedes a mí? Nosotros vivimos aquí, cuidamos la casa. ¿Cuidar la casa? Roberto, en 5 años nunca has reparado nada, nunca has pagado un recibo, nunca has comprado comida. Leticia nunca ha limpiado nada que no fuera su propio cuarto. Pero estamos aquí por si algo le pasa a usted. Como cuando me enfermé de gripe el año pasado y aún así tuve que levantarme con fiebre a cocinar porque ustedes tenían hambre. Roberto no tenía respuesta para eso. Mamá. Esperanza trató de retomar el control de la conversación. Entendemos que está molesta, pero necesitamos que entienda que sin su ayuda, Fernando podría estar en verdadero peligro. Fernando ya tiene el dinero para resolver su problema. Ayer fui al banco con él antes de que regresara a Guadalajara. Los 3 se quedaron en shock. ¿Ya retiró el dinero? Ya pagó sus deudas y empezó de nuevo. Está en un programa de rehabilitación para ludópatas. Consiguió un nuevo trabajo y se mudó a un lugar donde esa gente no puede encontrarlo. ¿Y nosotros qué? Preguntó Miguel. ¿Nuestras cuentas? Sus cuentas van a seguir donde están hasta que demuestren que realmente han cambiado, hasta que aprendan a tratarme con respeto. ¿No se está castigando? Preguntó Esperanza con incredulidad. No los estoy castigando. Les estoy enseñando consecuencias. Algo que debí hacer hace muchos años. Roberto se levantó de su silla, claramente frustrado. Mamá, esto es ridículo. Somos adultos, no niños. Entonces compórtense como adultos. Consigan trabajos estables, paguen sus propias cuentas, manténganse por ustedes mismos. ¿Y mientras tanto qué? ¿Nos quedamos en la calle? Roberto, tú tienes un mes para encontrar un lugar donde vivir. Te voy a ayudar con los gastos de mudanza y el depósito de un apartamento, pero ya no vas a vivir aquí gratis. ¿Y si no encontramos algo en un mes? Encontrarán algo. Cuando la motivación es real, las soluciones aparecen. Miguel se acercó a mí con esa expresión de cachorro regañado que había usado desde niño para ablandar mi corazón. Mamá, yo sí respeto y la quiero mucho. ¿No podría ayudarme con mi carrera? Es solo un año más. Miguel, tienes 47 años. Es hora de que decidas si realmente quieres ser contador o si solo estás usando la escuela como excusa para evitar trabajar en serio. ¿No? ¿Cómo puede decir eso? Porque llevas 3 años estudiando una carrera de 2 años, porque cada semestre tienes una nueva excusa para pedir más dinero, porque nunca has trabajado mientras estudias como hacen millones de personas todos los días. Las palabras eran duras, pero eran verdaderas. Y por primera vez en mi vida,
No me sentía culpable por decir verdades que necesitaban ser dichas. ¿Mamá? Esperanza hizo un último intento. ¿Y si prometemos cambiar? ¿Y si prometemos tratarla mejor? Esperanza. Durante 40 años han hecho promesas que no cumplen. Ya no creo en promesas, solo creo en acciones. ¿Qué tipo de acciones? Cuando Roberto consiga trabajo y mantenga ese trabajo por 6 meses, podremos hablar de su cuenta. Cuando Miguel termine su carrera pagándola él mismo, podremos hablar de su futuro. Cuando tú, Esperanza, demuestres que puedes administrar tus finanzas sin depender de mi dinero, podremos hablar de tu situación. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, van a aprender lo que es vivir como adultos independientes, como yo lo hice durante toda mi juventud, trabajando para mantenerlos a ustedes. Roberto, Miguel y Esperanza se miraron entre ellos con una expresión que no había visto nunca. Derrota real. Por primera vez en sus vidas, se habían topado con una Carmen que no cedía ante sus manipulaciones. «Está bien, mamá», dijo Roberto finalmente. «Pero cuando esto no funcione, cuando se dé cuenta de que nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos a usted, esperamos que tenga la humildad de admitir que se equivocó». «Roberto», le dije, levantándome de mi silla con una dignidad que no había sentido en años. «Yo ya admití mis errores. Admití que me equivoqué al permitir que me faltaran al respeto durante tanto tiempo. Admití que me equivoqué al enseñarles que podían tomar sin dar nada a cambio. Ahora es su turno de admitir los suyos». Se fueron sin despedirse, cerrando la puerta con un golpe que resonó por toda la casa. Pero por primera vez en años, ese golpe no me lastimó. Solo me recordó que finalmente había recuperado mi hogar. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar y recé con una gratitud que brotaba de lo más profundo de mi alma. Señor Jesús, gracias por darme la fuerza para defender mi dignidad. Gracias por los años de Aurelio que me prepararon para este momento. Gracias por recordarme que el amor verdadero no pide sacrificios que destruyen el alma. Por primera vez en años, sentí que Dios había escuchado mis oraciones. 3 semanas después de aquella confrontación final, mi casa volvía a sentirse como un hogar. Roberto y Leticia se habían mudado a un pequeño apartamento en la colonia Roma Norte, pagado con el dinero de su cuenta que liberé después de que Roberto consiguiera trabajo como supervisor en una empresa de construcción. Fue la primera vez en años que lo vi salir temprano por las mañanas, con lunch preparado por Leticia, con esa dignidad que da el trabajo honesto. Andrés y Sofía venían a visitarme los sábados por la tarde. Era hermoso ver cómo habían cambiado desde que sus padres empezaron a asumir verdaderas responsabilidades. Andrés había comenzado a trabajar de medio tiempo en una tienda de deportes para ayudar con los gastos familiares, y Sofía había empezado a cocinar para la familia, descubriendo que tenía un talento natural para ello. «Abuela», me dijo Sofía mientras preparábamos chiles en nogada juntas, «mis papás están diferentes, no sé, más unidos. Ya no pelean tanto. Es porque ahora están enfrentando la vida juntos, mijita. Como debe ser un matrimonio. Antes usaban mis problemas para no resolver los suyos». Miguel había tomado mi ultimátum en serio. Se había conseguido un trabajo de medio tiempo como auxiliar contable en un despacho pequeño, y estaba terminando su carrera pagándola él mismo con lo que ganaba. Venía a verme los domingos después de misa, y por primera vez en años, nuestras conversaciones no giraban alrededor de dinero o favores que necesitara. «Mamá», me había dicho el domingo anterior, «nunca me di cuenta de lo pesado que debe haber sido mantener a todos nosotros. Ahora que estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo, entiendo lo que usted sacrificó durante tantos años». Esperanza había sido la más resistente al cambio. Durante 2 semanas después de nuestra confrontación, no me habló para nada, pero la necesidad económica la había obligado a tomar decisiones que debió haber tomado años antes. Ella y Carlos habían vendido su coche caro y comprado uno usado. Se habían mudado a un apartamento más pequeño pero que podían pagar. Y Carlos había aceptado un trabajo de plomero en una empresa establecida en lugar de insistir en su negocio propio que nunca funcionaba. Cuando finalmente vino a visitarme, 3 semanas después de nuestra pelea, llegó con una humildad que no había visto en ella desde que era niña. «Mamá, vengo a pedirle disculpas», me dijo.
Sentándose en la misma silla donde tantas veces me había pedido dinero, me di cuenta de que tenía razón en todo lo que nos dijo. ¿Ah, sí? Sí. Carlos y yo hemos hablado mucho, y nos dimos cuenta de que siempre dependíamos de usted para resolver nuestros problemas en lugar de solucionarlos nosotros mismos. Eso no estaba bien. Me da mucho gusto escuchar eso, hija. ¿Podríamos empezar de nuevo? ¿Como madre e hija, no como lo que habíamos sido? La abracé con lágrimas en los ojos. Claro que sí, mijita. Eso es lo único que siempre he querido. Pero el cambio más hermoso en mi vida no tenía que ver con mis hijos, sino conmigo misma. Por primera vez en décadas, tenía tiempo para redescubrir quién era Carmen Soledad Herrera, cuando no estaba cuidando a otros, complaciendo a otros, sacrificándose por otros. Comencé a levantarme más tarde, cuando mi cuerpo me pedía despertar, no cuando las necesidades de otros me obligaban a hacerlo. Desayunaba despacio, saboreando mi café de olla mientras leía mi Biblia sin prisa, sin interrupciones, sin alguien preguntándome qué iba a cocinar para el almuerzo. Me uní al grupo de oración de la hermana Guadalupe, que se reunía los martes por la mañana en el convento. Ahí conocí a mujeres de mi edad que también habían pasado por experiencias similares. Viudas que habían sido explotadas por sus familias, madres que habían perdido su identidad en función de cuidar a otros, abuelas que habían tenido que aprender a decir no después de décadas de decir siempre sí. «Carmen», me dijo doña Esperanza Ruiz, una mujer de 78 años que se había convertido en mi amiga más cercana. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una madre que ama y una madre que se destruye por sus hijos? No, dígame. La que ama enseña a sus hijos a ser independientes. La que se destruye los enseña a ser parásitos. Sus palabras me habían dado una claridad que no había tenido antes. Yo había confundido el sacrificio con el amor, la complacencia con la virtud, el permitir el abuso con la paciencia cristiana. Con mi nuevo tiempo libre, también redescubrí pasiones que había abandonado hace décadas. Volví a coser, algo que me encantaba de joven pero que había dejado cuando las demandas familiares consumieron todo mi tiempo. Me inscribí en un taller de bordado en el Centro Cultural de Xochimilco, donde cada jueves por la tarde me reunía con otras mujeres para crear belleza con nuestras manos mientras conversábamos de la vida. También volví a cocinar por placer, no por obligación. Experimentaba con recetas nuevas. Preparaba comidas elaboradas solo para mí. Disfrutaba del proceso sin la presión de complacer gustos ajenos o estirar el dinero para alimentar a 6 personas. Mi jardín, que había estado descuidado durante años porque no tenía tiempo para él, volvió a florecer bajo mi cuidado. Planté rosas como las que Aurelio me regalaba cuando éramos novios. Cultivé hierbas aromáticas que llenaban el aire con fragancias que me recordaban tiempos más felices. Una tarde de viernes, mientras regaba mis plantas nuevas, me visitó Fernando. Había venido desde Guadalajara sin avisar, pero esta vez su cara irradiaba una paz que no había visto en años. «Mamá», me dijo abrazándome fuerte, «vengo a agradecerle». «¿Agradecerme qué, mijito?» «Por obligarme a enfrentar mis problemas yo mismo, por no rescatarme como siempre hacía». Fernando me contó que había pasado los últimos 2 meses en terapia intensiva, que había conseguido un trabajo estable como contador en una empresa mediana, que había formado una nueva relación con una mujer que también estaba en recuperación de problemas de adicción. Por primera vez en mi vida adulta, mamá, me siento como un hombre de verdad, no como un niño que corre a pedirle dinero a su mamá cada vez que comete un error. Me da muchísimo gusto, Fernando, y quiero que sepa que el dinero que me dio, no lo toqué todo. Pagué mis deudas, sí, pero guardé el resto, y quiero devolvérselo. No, Fernando. Ese dinero es tuyo. Tu papá lo ahorró para ti, pero quiero hacer algo especial con él. Quiero usarlo para algo que la honre a usted y a papá. Fernando había decidido usar parte de su dinero para estudiar una maestría en finanzas, pero también quería usar otra parte para crear un fondo de ayuda para mujeres mayores que estuvieran siendo explotadas por sus familias. Será en honor a usted, mamá, para que otras mujeres no tengan que pasar por lo que usted pasó. Lloré de orgullo. Mi hijo menor, el que había estado más perdido,
Había encontrado no solo su camino, sino una manera de ayudar a otros. Pero la transformación más profunda que experimenté fue espiritual. Mi relación con Dios se volvió más íntima, más personal, menos basada en el sufrimiento y más basada en la gratitud. Descubrí versículos bíblicos que antes no había entendido verdaderamente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Me di cuenta de que durante años había confundido buenas obras con sacrificios destructivos. Ahora entendía que las verdaderas buenas obras debían fluir de un corazón pleno, no de un alma vacía. Un sábado por la mañana, mientras estaba en misa en San Bernardino, el padre Martínez me pidió que diera mi testimonio a la congregación sobre cómo había encontrado la fuerza para cambiar mi vida. Hermanos, dije frente a una iglesia llena, con una voz que no temblaba. Durante años pensé que amar significaba desaparecer por otros. Pensé que ser buena cristiana significaba aceptar cualquier trato, cualquier abuso, cualquier falta de respeto. La iglesia estaba en silencio absoluto. Pero Dios me enseñó que Él me ama demasiado como para querer que yo me destruya por nadie. Me enseñó que respetar la vida que Él me dio incluye respetar mi propia dignidad. Muchas mujeres en la congregación lloraban porque reconocían sus propias experiencias en mis palabras. Jesucristo murió por nosotros para que tengamos vida abundante, no para que vivamos como esclavas de quienes deberían amarnos. El amor verdadero eleva, no destruye, construye, no consume. Después de misa, docenas de mujeres se acercaron para hablar conmigo, para contarme sus propias historias de abuso familiar disfrazado de amor, para pedirme consejos sobre cómo encontrar su propia fuerza. Me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que había sido, podía servir para ayudar a otras mujeres a encontrar su camino hacia la libertad y la dignidad. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina, una cena que había preparado solo para mí, con ingredientes que había elegido porque me gustaban a mí, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no era la Carmen que limpiaba lágrimas mientras preparaba desayunos para gente que la despreciaba. Ya no era la mujer que pedía perdón por existir en su propia casa. Ya no era la madre que confundía amor con autodestrucción. Ahora era Carmen Soledad Herrera, una mujer de 73 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, tu dignidad, tu derecho a ser feliz. Y por primera vez en décadas, mientras lavaba mi único plato y mi única taza, sonreí con una felicidad que brotaba desde lo más profundo de mi alma. Gracias, Jesús, susurré, por enseñarme que merezco ser amada, no usada. Amén. 6 meses después de aquella mañana, cuando Roberto me llamó carga inútil, estoy sentada en mi mecedora favorita en el patio de mi casa, viendo el atardecer que pinta el cielo de Xochimilco con tonos dorados y rosados. En mis manos tengo una taza de café de olla recién hecho, preparado exactamente como me gusta, sin prisa, sin interrupciones, sin tener que servirle a nadie más primero. Mi jardín está floreciendo como nunca antes. Las rosas que planté han crecido altas y fragantes. Las hierbas aromáticas perfuman el aire con sus esencias naturales. Y el pequeño huerto que sembré me da jitomates, chiles y cilantro suficientes para mi cocina y para regalar a las vecinas que se han vuelto verdaderas amigas. La casa se siente diferente ahora. Ya no es el lugar donde me escondía de mi propia familia, donde caminaba en puntas de pie para no molestar, donde contaba cada peso antes de gastarlo. Ahora es verdaderamente mi hogar, un lugar de paz, de belleza, de silencio elegido, no impuesto. Esta mañana recibí una llamada de Roberto. Su voz sonaba diferente, más madura, más humilde. Mamá, ¿podríamos venir a comer el domingo? Leticia quiere aprender a hacer sus chiles rellenos como usted los prepara. Claro que sí, hijo. Los espero a las 2. ¿Y mamá? ¿Sí? Gracias, por todo. Por enseñarnos lo que realmente significa ser adultos. Estas pequeñas victorias han llenado mis días durante estos meses. Miguel se graduó la semana pasada como contador, con honores,
pagando cada peso de su educación con su propio trabajo. En la ceremonia, cuando lo llamaron al escenario, me buscó entre la multitud y me señaló, diciéndole a toda la audiencia que su logro era también mío, porque yo le había enseñado que los sueños se conquistan con esfuerzo, no con dinero regalado. Esperanza y Carlos han construido un matrimonio más sólido desde que enfrentan sus problemas juntos, en lugar de buscar soluciones fáciles en el dinero de otros. Me visitan cada 15 días, y ahora nuestras conversaciones son sobre sus planes, sus logros, sus pequeñas alegrías cotidianas. Ya no me ven como la salvavidas que puede rescatarlos de cada crisis, sino como la madre que merece respeto y consideración. Fernando ha mantenido su trabajo en Guadalajara y su nueva relación. Me llama cada semana, no para pedir dinero o contar problemas, sino para contarme sobre su progreso en terapia, sobre los libros que está leyendo, sobre los planes que tiene para el futuro. Ha estado sobrio de las apuestas durante 6 meses, y su voz suena más fuerte cada vez que hablamos. Mamá, me dijo en nuestra última conversación, el fondo para mujeres ya está casi listo. Hemos ayudado a 5 señoras a independizarse de hijos que las estaban explotando. Una de ellas me dijo que usted fue su inspiración. Mi corazón se llenó de una alegría diferente a cualquier cosa que había sentido antes. No era la alegría del sacrificio reconocido, sino la alegría del propósito cumplido, de la vida que finalmente tenía sentido más allá de servir a otros. Pero quizás el cambio más hermoso ha sido en mis nietos. Andrés viene a visitarme los sábados por la mañana, no porque sus padres se lo ordenen, sino porque disfruta genuinamente mi compañía. Hemos desarrollado una tradición. Él me ayuda con el jardín mientras yo le cuento historias de cuando su papá era niño, pero historias verdaderas, no idealizadas. Abuela, me dijo el sábado pasado mientras plantábamos albahaca. Mis papás son mejores personas ahora que ya no viven aquí. ¿Por qué crees eso, mijito? Porque antes siempre estaban estresados, siempre quejándose de dinero, siempre peleando. Ahora que trabajan juntos para pagar sus cosas, se ven más contentos. Sofía ha descubierto que tiene un talento real para la cocina, y viene los viernes por la tarde para que le enseñe recetas tradicionales. Pero más que cocinar, lo que hacemos es conversar como mujeres, como amigas separadas por generaciones, pero unidas por el amor genuino. Abuela, ¿no se siente sola viviendo aquí sin nosotros? No, mijita. Me siento acompañada por primera vez en años. ¿Cómo puede ser eso? Porque ahora cuando ustedes vienen, es porque quieren estar conmigo, no porque necesitan algo de mí. Y esa es la diferencia entre la soledad y la paz. Mi participación en el grupo de oración se ha convertido en una de las partes más importantes de mi semana. Las mujeres que conocí ahí se han vuelto mi segunda familia, una familia elegida basada en apoyo mutuo y crecimiento espiritual. Juntas estudiamos la Biblia con una perspectiva nueva, buscando en las Escrituras no justificaciones para el sufrimiento, sino guías para la vida abundante que Jesús nos prometió. Doña Esperanza Ruiz y yo hemos comenzado un pequeño ministerio informal para mujeres mayores que están pasando por situaciones similares a la que yo viví. Nos reunimos en mi casa los jueves por la tarde, y entre té de manzanilla y galletas caseras, escuchamos testimonios de mujeres que están aprendiendo a recuperar su dignidad. Carmen, me dijo la semana pasada doña Remedios, una señora de 68 años, cuya nuera la había convertido en niñera gratuita de sus 5 nietos. Usted me salvó la vida. Después de escuchar su historia, encontré el valor para decir no. Estos momentos me han enseñado que mi experiencia dolorosa tenía un propósito más grande que mi propio crecimiento. Dios permitió que pasara por esa temporada oscura, para que pudiera ser luz para otras mujeres que caminan por el mismo valle. Mi relación con Dios se ha profundizado de maneras que nunca imaginé posibles. Ya no rezo desde el miedo o la culpa, sino desde la gratitud y la confianza. He aprendido que Él no quiere que sus hijas vivan como esclavas, sino como princesas, con toda la dignidad que eso implica. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11.
Este versículo ha adquirido un significado completamente nuevo en mi vida. Los pensamientos de Dios para mí no eran de sufrimiento perpetuo, sino de paz, de dignidad, de una vida plena en mis años dorados. Ayer, mientras limpiaba el altar de mi sala, encontré una foto vieja de Aurelio y mía en nuestro 20º aniversario de bodas. Estábamos sonriendo, abrazados, con esa confianza de las personas que saben que son amadas incondicionalmente. Recordé lo que él me había escrito en su carta. Vive, Carmen. No solo sobrevivas. Vive. Por primera vez desde su muerte, siento que estoy cumpliendo esa última petición suya. Esta tarde, mientras preparo la cena para una sola persona, algo que antes me parecía triste pero que ahora se siente como un acto de amor propio, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Ya no soy la mujer que rogaba por migajas de respeto en su propia casa. Ya no soy la madre que confundía el sacrificio con el amor. Ya no soy la cristiana que pensaba que Dios requería su destrucción como prueba de fe. Ahora soy Carmen Soledad Herrera, una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir, que el amor verdadero eleva en lugar de destruir, que la dignidad no es un lujo sino un derecho otorgado por Dios, y que a veces la mayor prueba de amor que puedes dar a tus hijos es enseñarles que no pueden aprovecharse de ti, mientras el sol se oculta detrás de los canales de Xochimilco, pintando mi patio con la luz dorada del atardecer. Tomo mi Biblia y leo en voz alta el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por primera vez en décadas, estas palabras se sienten completamente verdaderas en mi vida. No me falta nada porque he aprendido a valorar lo que tengo. Estoy descansando en delicados pastos porque mi hogar finalmente es un lugar de paz. Estoy junto a aguas de reposo porque mi alma ha encontrado la tranquilidad. Mañana comenzará una nueva semana, llena de posibilidades que antes no podía ver. Tal vez iré al mercado de plantas para comprar algo nuevo para mi jardín. Tal vez visitaré a una de las señoras del grupo de oración que necesita compañía. Tal vez simplemente me sentaré en mi mecedora a leer, a coser, a disfrutar del lujo de tener tiempo para mí misma. Pero sea lo que sea que haga, lo haré con la certeza de que merezco cada momento de felicidad que pueda crear con mis propias manos. Antes de entrar a la casa, miro hacia el cielo estrellado y susurro una oración de gratitud. Gracias, Jesús, por enseñarme que el amor verdadero no requiere mi destrucción. Gracias por mostrarme que merezco ser feliz. Gracias por darme el valor de elegir la vida abundante que tú prometiste. En tu santo nombre, amén. Y mientras cierro la puerta de mi hogar, mi verdadero hogar, sonrío con una paz que trasciende toda comprensión. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que encontrar valor para defenderse de su propia familia? ¿Cómo la fe los ayudó a superar esa prueba? Si esta historia te tocó el corazón, comparte en los comentarios tu experiencia o la de alguien que conozcas. Si te gustó este testimonio, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje de esperanza llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.